11, Colegio Unión Europea. Entramos a esta semana del 17 de abril y voy a compartirles nuevamente pantalla. Ya saben cómo es, digamos que la dinámica de la clase. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es mirar qué era lo que teníamos en la semana anterior. Durante esta semana, pues espero que les haya ido bien con la parte de Semana Santa, hayan descansado. Compartí con algunos de que había creado un canal que se llama Tech Science en YouTube. Aquí les adjunto el link en el documento para que lo puedan abrir. Algunas personas ya han estado visitando el canal para que puedan ver las clases que se están dando desde el objetivo Aprende en Casa. Vamos a continuar con el tema de sonido. Recuérdese que la vez pasada pues comenzamos cómo era el sonido, cómo era la velocidad de propagación, qué era una onda de sonido y demostramos que el sonido tiene un comportamiento de una onda sinusoidal f de t que es igual a la amplitud por el seno por el omega de t. Y dijimos que esa omega corresponde a una frecuencia angular que es igual a 2pi, que es el periodo, o más bien la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y ahí implícitamente entonces encontramos que el periodo, que es el inverso de la frecuencia, es igual también a 2pi. Es decir, que vale 2pi tanto la longitud de onda como el periodo para esa función. Después dijimos que si esa función tiene un corrimiento en el tiempo, entonces agregamos un phi de t en la función. Ese phi en realidad pues es un corrimiento, pero no está dependiendo totalmente del tiempo, sino que depende del movimiento que hay con respecto al eje y, que es el que denominamos en este momento f de t. Después de eso, pues hicimos un análisis de lo que es la compresión, la rarefacción. Decíamos que la compresión es cuando las partículas de sonido están juntas y en esa medida, cuando lo analizamos con la onda sinusoidal, pues se convierte en lo que es una cresta, mientras que la rarefacción es cuando las partículas de vibración están separadas y en ese momento lo que tenemos es que la presión es menor y mirándolo en la onda sinusoidal lo que tenemos es un valle. Esa fue, digamos, que la consideración inicial. Después nos declaramos que la definición del sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga en un medio elástico. Seguido lo que hicimos fue mirar un experimento en donde podemos observar que el sonido depende del medio como tal. Si teníamos un timbre dentro de una bomba al vacío y a esa bomba la inicializábamos, sacábamos todo el contenido de aire del elemento y podíamos observar que pues no teníamos ya dentro de sí aire. Teníamos dos pilas para poder tratar de hacer vibrar el timbre. Efectivamente el timbre sí vibraba, pero no podíamos escuchar el sonido debido a que en el recipiente no tengo un medio. Y recuérdese que la definición de sonido nos está diciendo desde el principio que es un medio como tal. Bien, después entonces hicimos una consideración de que en el aire a 0 grados Celsius el sonido viaja a una rapidez de 331 metros por segundo, que es lo mismo que 1087 pies por segundo. En esa medida, entonces, lo que hicimos fue mirar diferentes estructuras por donde puede viajar el sonido, debido a que el sonido en un metal se comporta como, como una onda que viaja a raíz de todo el volumen que está generando el elemento. Entonces decíamos que para una onda longitudinal que viaja en un alambre o varilla, pues la rapidez estaba dada por la velocidad, que es igual a la raíz del módulo de Young para el sólido multiplicado por su densidad, es decir, que dependía del volumen. Ese volumen como tal, pues está en un alambre y el alambre lo podemos asimilar a un cilindro y en esa medida el modelamiento del
elemento como tal lo hacemos en coordenadas cilíndricas para que la onda pues pueda tomar la forma del alambre. Seguido entonces hicimos a un sólido extendido la rapidez de la longitud de onda y miramos lo que es el módulo de corte, el módulo de volumen y la densidad, y decíamos que la velocidad en lo que es un sólido extendido es igual a la velocidad por igual a la raíz de ¿quién? De ese módulo de volumen más 4 veces el módulo de corte sobre 3, todo eso sobre la densidad del elemento como tal. Y veíamos que ese elemento pues ya podíamos modelarlo como un volumen, como una superficie con altura bajo lo que se denominan unas coordenadas rectangulares. Seguido, pues hicimos el cálculo de la rapidez de un gas. El módulo del volumen está dado nuevamente por el valor de B, que ya lo habíamos visto arriba, multiplicado por la constante adiabática, que es el nuevo valor que podemos ver, por la presión del gas. En este sentido, recordemos que un gas pues va a tomar la forma del objeto que contiene el gas. En esa medida, por ejemplo, la constante adiabática, dependiendo del gas, es 1.4 para el aire y los gases diatómicos. Cuando digo la palabra diatómicos, nos referimos a que tienen 2 átomos en su último nivel de valencia. Recuérdese, por ejemplo, que el oxígeno es un elemento diatómico porque su último nivel de valencia tiene 2 átomos y se escribe O2. Donde P es la presión del gas. Por tanto, la rapidez de las ondas longitudinales en el gas están dadas por la ecuación velocidad es igual a la raíz de B sobre T. Pero B está en términos de la constante adiabática y la colocamos sobre la densidad. Entonces, ya podíamos, digamos que estar mirando una consideración de la fórmula para un gas ideal, donde tenemos la constante universal de los gases, que es 8.1314 julios mol kilogramo, que es un valor constante, siempre va a ser el mismo, se va a repetir. La temperatura multiplicado por la temperatura, que es la temperatura absoluta del gas, y valdría la pena, digamos que ahorita cuando miremos los ejercicios que se habían dejado y la corrección de los mismos, que las unidades de medida deben de ser apenas considerables con esa constante universal de los gases. La masa molecular del gas, y esta masa pues tiene que ir en kilogramos, como lo vemos aquí expresado en la misma constante universal de los gases. Por lo tanto, la velocidad es la raíz del módulo de la constante adiabática por P sobre la densidad, y en esa medida pues reemplazábamos la densidad para poder trabajar la ecuación como la velocidad es igual a la raíz por la constante adiabática por la constante de los gases multiplicado por la temperatura sobre la masa del elemento. Por último, queríamos dar un ejemplo donde pudiéramos tener una superficie o un volumen totalmente esférico, y en esa medida pues podríamos decir que las coordenadas esféricas, que eran las únicas que no habíamos estudiado, dependen de un radio en el plano XY de superficie XY, y también podríamos decir que un corrimiento angular en el eje Z. Se habían dejado 2 ejercicios. Esos ejercicios eran calcular la rapidez del sonido en una varilla de aluminio, si el módulo de Young y la densidad del aluminio son estos, y se le colocó como ayuda, haga el cambio de unidades de densidad. El segundo ejercicio decía calcule la rapidez del sonido en un día en que la temperatura es tal, la masa molecular del aire es tal, la constante adiabática es tal, y la ayuda estaba en que se conocía el valor de R y que debíamos hacer el cambio de unidades para la masa y la temperatura. Bien, entonces
vamos a continuar la clase haciendo, digamos que la solución del ejercicio que se había dejado en clase. Algunas de las personas sí lo presentaron, esas personas pues ya tienen su nota que debido a que lo presentaron, y en este momento pues voy a hacer la corrección del mismo. Entonces, observemos en el libro que el módulo de Young como tal nosotros ya lo conocíamos. Voy a nuevamente trabajar la herramienta del Notepad para hacer nuestros apuntes. Entonces el módulo de Young era igual a 68900 megapascales o 6.89 multiplicado por 10 elevado a la 10. 10 exponente 10. Bien. Y estábamos diciendo que las unidades de medida de ese módulo de Young corresponden al Newton metro cuadrado. La densidad que es el valor de P, es igual a 2.7. ¿De dónde sacamos ese valor de densidad? Pues me está diciendo que la varilla del aluminio, el material es ese. Entonces, de ahí es que sacamos ese valor. Entonces, ese valor es 2.7 multiplicado por 10 exponente 3. Y las unidades de medida son kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces nosotros ya teníamos una ecuación dentro de los apuntes que nos decía que para una varilla prácticamente la velocidad es igual a la raíz del módulo de Young sobre la densidad. Y haciendo ese reemplazo de valores, pues entonces ya podríamos tener una respuesta. Entonces vamos a utilizar el programa Excel para hacer nuestros cálculos del módulo de Young. Entonces, lo primero, pues ya tenemos el valor del módulo de Young, la ecuación, la densidad, todo lo que vamos a trabajar. Entonces, el módulo de Young, pues está dado por Y y ese valor es 6.89. Y el otro valor es 2 puntos, la densidad, que es igual a 2.7. Multiplicado por 10 a la 10. Y este por 10 a la 3. Tenemos el ejercicio, 10 a la 3 gramos. Bien, recordemos que aquí en el Excel pues uno tiene que ponerle el valor. Entonces, recordando las unidades aquí ya están expresadas en kilogramos por metro
cúbico. Esa era la ayuda que se le estaba diciendo al estudiante que podía tener como tal. Entonces ya tenemos lo que es el módulo de Young y tenemos lo que es la densidad. Bien, entonces, ¿qué nos queda? La velocidad es igual a ¿qué? Aquí en Excel la palabra raíz se coloca igual, raíz, y lo que hacemos son asociaciones de paréntesis de los valores que necesitamos. Entonces, este valor que tenemos acá, el módulo de Young, se coloca sobre la densidad. En el texto podemos ver que la respuesta nos da 5050 metros sobre segundo. Aquí ya nosotros mirando que con todas las cifras decimales, 5051.6, que es lo mismo que 50.052, haciendo aproximación hacia arriba, segundos. Entonces, ¿ese es el valor de quién? Ese es el valor de la velocidad para el sonido en la varilla. Nótese que en los apuntes de clase habíamos dicho que la velocidad del sonido tenía un valor específico. Era 331 metros por segundo. Entonces, coloquémoslo aquí específicamente. Esta es la velocidad de quién? Del sonido en la varilla. Le voy a colocar B de varilla. Mientras que aquí la velocidad de el sonido que tenemos normalmente es igual a 331 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuántas veces es más grande este valor que este valor? Pues es simplemente hacer la división de uno sobre el otro. Eso me está dando 15.26 veces más grande. Recordemos que estamos colocando metros sobre segundo sobre metros sobre segundo, estamos cancelando y esto es una cantidad sin unidades. Lo que me está diciendo es que es 15 veces mayor, que es lo que se nos está presentando aquí en el libro. Dice que esta rapidez es aproximadamente 15 veces mayor en el aire. Entonces, esto era lo que debía hacer el estudiante para el primer ejercicio. Bien, ya lo tenemos solución. Bien, vamos a darle control Z y para tener el mismo tipo de letra, pues vamos a modificarlo desde aquí, desde el origen. Este era el ejercicio que se le ponía, que se le pedía al alumno que hiciera. ¿Cuál es la respuesta? Pues la velocidad en la varilla es 5052 metros sobre segundo. Esta velocidad es 15 veces mayor que la velocidad del sonido. Punto. Bien, aquí hay algo importante que de una vez podemos ir concluyendo. Veamos formato. Podemos observar que en un elemento metálico como el aluminio,
la velocidad aumentó. ¿La velocidad de quién? Del sonido aumentó. Quiere decir que en realidad podemos controlar aumentos de la velocidad del sonido dependiendo del medio, como lo estábamos diciendo inicialmente. Normalmente los conductores eléctricos para unos calibres muy delgados pues no son hechos en aluminio, sino son hechos en cobre. Entonces vamos a hacer una comparación que también se hizo en clase, comparando con cobre. Podemos observar los puntos. ¿Qué vamos a observar? Entonces aprovechemos que aquí ya hicimos todos los cambios. Lo único que vamos aquí es que ya no vamos a trabajar 2700, sino vamos a trabajar 8.9, que es el valor de la densidad del cobre para este material. Entonces, leemos en los apuntes. Aquí dice en la varilla la velocidad era de 5052. Ahora podemos observar que es 15 veces mayor a la velocidad del sonido, dependiendo de quién, del aluminio. El símbolo del aluminio es la letra A mayúscula con la L. Ahora, comparando con cobre, que el símbolo es la C mayúscula con la U minúscula, podemos observar. Y vamos simplemente a observar qué pasó aquí. ¿El módulo de Young cambió? No, habíamos dicho que es una constante. Y en este caso, lo único que cambió fue la densidad. Entonces, aquí podemos observar que la velocidad en la varilla se modificó de una forma sustancial. Ya no es los 5.000, sino es casi 3.000, es 2.782 metros por segundo. La velocidad del sonido es 331 metros. Y encontramos que para este caso hubo una disminución de las veces de aumento de la velocidad. Coloquemos esos resultados, comparando los datos iniciales de la varilla de aluminio con la varilla de cobre. Existe una disminución de la velocidad del sonido dentro del elemento. Puesto que ya podemos observar, ¿no? 8 es 8.4, que es cercano a 8, es menor que 15. ¿Cuánto? 7 veces. Entonces, si uno quisiera darle más, en realidad tiene que estar trabajando estos valores en aluminio y no en cobre. Pero en la vida real no sucede así. Es más fácil de trabajar el cobre que el aluminio. Bien. Entonces ya podemos tener claro la solución del ejercicio que teníamos para el día de la semana anterior a la Semana Santa. Vamos a hacer ahora la solución del segundo ejercicio. Bien.
para que se vea que está la solución del ejercicio, entonces va a cambiarle el color de la letra a un poco más claro. Listo. Que se recuerde el procedimiento. Bien. El segundo ejercicio dice: calcule la rapidez del sonido en el aire en un día en que la temperatura es 27 grados Celsius. La masa molecular del aire es 29 y la constante adiabática es 1.4. Ayuda. Si conoce el valor de R, debe hacer el cambio de unidades para la masa y la temperatura. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. Hay un plan que prácticamente fue haberle dado a ustedes los valores iniciales de lo que era la constante adiabática y también el valor de la constante universal de los gases, y decirles que tenían que hacer un cambio de unidades. Entonces, según la información suministrada, junto con la constante universal de los gases, R, que es igual a 8.314 Joule por mol kilogramo, podemos determinar la rapidez del sonido a partir de la ecuación. ¿Cuál ecuación? La que vemos más abajo, que dice que la velocidad es igual a la constante adiabática por la constante universal de los gases por la temperatura, la masa. Bien, entonces con estos valores que ya tenemos, pues vamos a verificar la solución que propone el texto. Lo primero es que tenemos que la constante universal de los gases, R, es igual a 8.314 julios por kilogramo. Entonces, la por kilogramo. Bien. También nosotros del mismo ejercicio sabemos que la temperatura es igual a 27 grados Celsius. Del mismo ejercicio me dice que la masa molecular del aire es 29, entonces masa es igual a 29. Y la constante adiabática, ahorita copiamos bien el símbolo, entonces le voy a poner A de adiabática, es igual a 1.4. Bien, entonces lo primero es que esa masa que tenemos por mol, las unidades son multiplicadas por ¿qué? Por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Esa es la primera conversión de unidades que debíamos hacer. Después de hacer esa como tal elemento del cambio de unidades, entonces miremos que la temperatura del aire teníamos que hacerle un cambio de unidades también. ¿Por qué? Porque se están dando la temperatura en grados Celsius. Entonces, para poderla expresar en grados, anotamos que 1 grado Celsius, 1 grado Celsius es igual a 273 grados. Quiere decir que para poder hacer la conversión de unidades, pues para que esos 27, para que la temperatura me quede bien,
la temperatura va a ser igual a ¿qué? A los 27 que ya tenía multiplicado por 1 sobre 1 grado Celsius. Y arriba coloco 1 grado Celsius me corresponde a 273 grados Kelvin. Nótese que queda un valor de 27 grados Celsius en el numerador versus 1 grado Celsius en el denominador. Eso se convierte en 1 y fácilmente, perdón, no era una multiplicación sino una suma. Y fácilmente entonces puedo obtener que la temperatura me quede en un valor de 300 grados Kelvin. Bien, entonces ya tengo en realidad el nuevo valor de temperatura, tengo el valor de la masa, que era la pista que se les estaba dando a los alumnos, tengo la constante adiabática y tengo la fórmula. Entonces, velocidad es igual a la raíz. Utilizo paréntesis. Recuerde que en este caso solo trabajamos horizontal de la constante adiabática multiplicada por la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura. Todo esto colocado sobre la masa y todo eso dentro de la raíz. Es decir, que tiene un doble paréntesis. Y puedo con esta información operarla pues en nuestro programa de cálculo que para nosotros es Excel. Entonces venimos con esa información y vamos trabajando aquí ahora lo que es Excel. Bien, entonces ya dijimos que la constante de los gases R tiene este valor. Tiene estas unidades. La constante se llama R, o el símbolo más bien. Y esta es la constante universal de los gases. Constante universal de los gases, que es R, el valor como tal 8.314, las unidades, y de la misma manera, como ya hicimos un cálculo para la temperatura, entonces vamos a decir que este valor de temperatura que está en grados Celsius, 300 grados Celsius, Kelvin, ¿verdad? Unidades, acá los 300, ya sabemos de dónde salieron esos 300, ¿cierto? Y esto que tenemos acá es lo que se denomina temperatura. Bien. Aquí lo que trabajamos era lo que es la temperatura. Si queremos de pronto entender bien qué pasó aquí internamente en los 300, pues esto es igual a ¿qué? A 27 grados Celsius que nos dieron más 273, que equivale a 1 grado Celsius para hacer la conversión de unidades. Y ya tengo la temperatura como la necesitaba. Ahora, la cantidad de masa, pues tiene unas unidades en kilogramos mol, y ya tenemos un valor de la masa que es
29 por 10 a la menos 3. Y el símbolo de exponente es este símbolo, es un apóstrofo. Bien, elevado a se denomina la masa, y aquí vamos a colocar masa. Y por último la constante adiabática, que tiene un símbolo. Entonces uno puede ir acá, insertar, símbolo, y ya lo teníamos acá, insertar, cerrar, listo. 1.4. Como tal era la constante adiabática. Bien. Entonces aquí miremos que la velocidad corresponde a ese valor de la constante adiabática multiplicada por la constante de los gases multiplicada por la temperatura y todo sobre la masa. Entonces simplemente así como pasamos la ecuación, la copiamos y la pegamos acá y vamos a hacer el cambio. Perdón. El cambio de valores. Entonces, ¿quién es la constante adiabática? Este valor que corresponde a la coordenada G11. Y paso este valor de R que corresponde a la coordenada G8. Vuelvo y hago cambio de la temperatura por esta de acá, que es E9. Y la masa, ya viendo que todo están las unidades correspondientes, la pongo acá. Este valor es igual. Listo. Entonces aquí nos dio un valor para la velocidad que está en metros por segundo para este ejercicio. Entonces aquí ya tenemos la solución del primero. Vamos por la solución del segundo ejercicio y lo vamos a comparar con lo que tiene el libro. Pues simplemente para observar. Dice acá que la velocidad para este caso es la raíz de 1.4 por 8.31 julios mol kilogramo por 300 grados Kelvin sobre 29 por 10 a la menos 3 kilogramos mol, y eso me está dando 347 metros sobre segundo. En la corrección que estamos haciendo, efectivamente, pues son milésimas las que estamos trabajando. Aquí puedo disminuir la cantidad de cifras significativas y efectivamente me da 347. Bien, entonces ya tenemos la solución para el segundo ejercicio que se les había solicitado. Muy pocas personas lo presentaron en realidad. Bien, entonces vamos a observar, en realidad es el entendimiento de la pregunta lo que hace que pueda trabajar lo que es la física de ondas de sonido. Continuando con el tema, entonces tenemos
la rapidez del sonido es significativamente mayor a 27 grados Celsius que a 0 grados Celsius. A temperatura de presión normales, 273 grados Kelvin, una atmósfera, la rapidez del sonido es 331 metros por segundo. A partir de la ecuación que habíamos visto, se advierte que la rapidez del sonido en el aire varía directamente con la raíz cuadrada de la temperatura. Por consiguiente, se puede obtener en forma aproximada la rapidez del sonido mediante la siguiente ecuación. Esta relación presume que la constante adiabática y la masa no cambian y que la rapidez del sonido es 331 metros sobre segundo a una temperatura de 273 grados Kelvin. Listo, entonces básicamente para que podamos continuar con nuestros apuntes, pues vamos a decir esa parte. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que la velocidad del sonido es entonces, la velocidad del sonido, ¿cuál? B, es entonces dependiente de la temperatura. Y se supone que en el aire la constante adiabática, ¿cierto? Que le pusimos un símbolo, vamos a dejarla como A mientras tanto, la constante adiabática y la masa. ¿De quién? Del aire. No cambia. Y la rapidez del sonido se mantiene constante a un valor de 331 metros sobre segundo. Metros por segundo. Obteniendo matemáticamente la relación velocidad es igual a 331 multiplicado por la raíz de la temperatura sobre la constante de 273 Kelvin. Bien, y con unidades de metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Para no revolver unidades. ¿Sí? Para no revolver unidades. Entonces, observemos. Peguemos primero esa conclusión y observamos. Entonces, la velocidad del sonido B. Recuérdense las condiciones para trabajar el formato de dependiendo de la temperatura T, que son cursivas, todas esas variables, se supone que y se supone que en el aire la constante adiabática, que tiene tilde en la A, por eso me la está marcando, valor, insertar, símbolo,
Se quedó pensando. Y la masa no cambia y la rapidez del sonido se mantiene constante. A un valor de 331 metros por segundo, obteniendo matemáticamente la relación B igual a 331 raíz de este valor con unidades de metro por segundo. Punto. Entonces, observemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice cuál es la rapidez del sonido en el aire a temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Primero, determinamos la temperatura absoluta, pues 20 más 273 me da 293 grados Kelvin. ¿Por qué tenemos que hacer ese cambio? Porque, como ya vimos, la constante universal de los gases tenía una temperatura analizada en grados Kelvin, por lo tanto la velocidad del sonido tenemos que trabajarla no en grados de temperatura Celsius, sino en grados de temperatura Kelvin. Y luego sustituimos directamente en la ecuación. Entonces, digamos que, como podemos observar, no es nada complejo este ejemplo. Vamos a trasladarlo. Al texto. De la rapidez del sonido B en el aire a temperatura de ambiente de 20 grados Celsius. Entonces, primero, pues T es igual a 20 grados Celsius, pero ya sabemos que más 273 grados Kelvin sobre un lugar aquí un paréntesis para que sea más claro, sobre 1 grado Celsius. Entonces eso es igual, haciendo esa conversión de unidades, a 20 más 273, y ya la respuesta como tal me queda en grados Kelvin. Esa respuesta, ¿cuánto es? 293 grados Kelvin. Aplicamos la ecuación, ¿cierto? Velocidad es igual a 331 multiplicado por la raíz, paréntesis, de la nueva temperatura, que la nueva temperatura me dio 293, la nueva temperatura sobre la temperatura normal, 273. Grados Kelvin y grados Kelvin se me convierten en 1 y la respuesta de esto queda en metros por
segundo. Listo, vamos a nuestra calculadora. Entonces aquí pues ya dijimos que en grados Kelvin la temperatura va a ser igual a esta suma, 273 más 20. Nos da 293 como tal. ¿Listo? Y esto es que temperatura. Y la velocidad es igual en metros por segundo a 331 por la raíz de el número T, temperatura de la temperatura que acabamos de hallar, que es E18. Y esto es la velocidad. La velocidad. Ah, bueno, dejémosla como una ecuación. Ya sabemos que esa es la velocidad. Vamos guardando. Bien, aquí la velocidad nos dio 300 en el texto. Nos dio 343 metros por segundo. Efectivamente nos dio 342.91. Que es lo mismo que 343. Entonces aquí ya tenemos también nuestro ejemplo, que podemos trabajarlo en nuestros apuntes. Bien, va a hacerlo aquí una modificación. Y le quito los bordes. Le damos guardar. Bien, continuando entonces con la clase. Tenemos el tema vibración de columnas de aire. Bien, entonces en este tema, pues lo que vamos a hacer es observar unas ondas estacionarias posibles en un tubo cerrado, cómo ellas vibran a una frecuencia de frecuencia de vibración, y lo que vamos a hacer es cómo se comporta en un tubo cerrado o abierto, y entramos a ver un ejemplo o un ejercicio dependiendo del tiempo que se nos dé. Bien, pero antes voy a dejar una actividad, entonces para ya calentando,
con respecto a esta ecuación y calcular la rapidez del sonido B en el aire la rapidez del sonido en el aire en Bogotá para la temperatura normal de nosotros es 18 grados Celsius. Coma, compararla con la temperatura en Barranquilla. Es decir, que la temperatura de Barranquilla está alrededor de 24 grados Celsius. Y sacar conclusiones. Punto. Averiguar la temperatura mínima y máxima en la Antártida. Y decir cuál es la velocidad del sonido en esas condiciones. No es un ejercicio complejo, acabamos de hacer uno para una temperatura de 20 grados Celsius, lo único que se está cambiando es la temperatura y vamos a calcular la rapidez del aire en Bogotá, en Barranquilla, sacamos unas conclusiones, es decir, de esos valores pues decimos qué es lo que está pasando y después vamos a hacerlo en la Antártida, conociendo la temperatura mínima y máxima como tal. Bien. Vibración de columnas de aire. Entonces, en el capítulo anterior se describieron los modos de vibración posibles para un resorte fijo en ambos extremos. La frecuencia de las ondas sonoras transmitidas en el aire que rodea al resorte es idéntica a la frecuencia del resorte vibratorio. Por lo tanto, las frecuencias posibles o armónicas de las ondas producidas en un resorte vibratorio están dadas por la siguiente ecuación. Bien. Voy a explicar este tema diciendo que la frecuencia de n elementos corresponde a ese valor n multiplicado por la velocidad sobre 2 veces la longitud. Recuérdense que para el caso anterior de movimiento ondulatorio, pues ya sabíamos que la frecuencia fundamental, este n, era igual a 1 y el segundo sobretono era igual a 2 y en el tercer sobretono era igual a 3 y eso nos cambiaba los valores de la ecuación de frecuencia según las columnas de aire. Entonces vamos a decir eso. Las frecuencias
Bueno, digamos primero el título. Vibración de columna de aire. Bien. Las frecuencias posibles o armónicas de las ondas sonoras producidas por un resorte vibratorio están dadas por F sub n es igual a n multiplicado por b sobre 2 veces la longitud, donde n tiene valores de ¿qué? De los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, hasta el valor general. Y ya sabemos que B es la velocidad de las ondas transversales en el resorte. Entonces, esto puede asimilarse a lo que tenemos con respecto al sonido. El sonido también puede producirse por las vibraciones longitudinales de una columna de aire en un tubo que está abierto en ambos extremos, o un tubo abierto o uno cerrado en un tubo cerrado. Al igual que en el resorte, se pone a vibrar los modos de vibración posibles, quedando determinados por condiciones de frontera. Los modos de vibración posibles para el aire en el tubo cerrado se ilustran en la figura a continuación. Cuando se produce una compresión en el tubo, el desplazamiento de las partículas al aire en el extremo cerrado deben ser igual a 0. Nótese que la figura que estamos viendo acá, pues tenemos el reemplazo de la fundamental para una longitud determinada y tenemos que la onda va solo una vez como tal, una distancia de un tubo cerrado. Mientras que cuando hemos de hacer armónico o n igual a 3, pues ya vemos que el valor de la longitud de onda se disminuye, la amplitud queda igual, pero estoy disminuyendo también estoy disminuyendo el periodo, la frecuencia de repetición que se me está presentando el fenómeno. Observemos que para lambda tengo 4 veces la longitud sobre 5 y estoy sacando el segundo sobretono para la armónica como tal, y aquí estoy haciéndolo el tercer sobretono. Y esas son las ondas posibles en un tubo cerrado. Bien, vamos pasando pues para nuestros apuntes esa información que ya tenemos. Bien. Entonces aquí, gracias a nuestra herramienta del Spinning Tool, pues vamos a hacer nuestro resumen de esas columnas de aire vibratorias. En las herramientas de imagen podemos disminuir
la imagen hasta donde nosotros queramos. Consideremos pertinentes. Aquí y a continuación, ¿cierto? Entonces, en el extremo de abierto del tubo tiene mayor libertad de movimiento, por lo que el desplazamiento es libre en el extremo abierto. El extremo abierto de un tubo debe ser un antinodo de desplazamiento. El modo fundamental de oscilación de una columna de aire en un tubo cerrado tiene un nodo del extremo cerrado y un antinodo abierto. Por ende, la longitud de la onda fundamental es igual a 4 veces la longitud L del tubo, del siguiente modo posible, que es el primer sobretono, no cuando se presenta cuando hay dos sobretonos y dos antinodos, como se muestra en la figura. Por consiguiente, la longitud de onda del primer sobretono es igual a 4 n tercios. Un razonamiento similar permite mostrar que el segundo y el tercer sobretono se representan para longitudes de onda iguales, 4L quintos, 4L séptimos respectivamente. Por lo tanto, podemos sacar una generalización de las longitudes de onda en un tubo cerrado. Y eso nos permite, pues, hallar las frecuencias fundamentales de la onda de sonido en un tubo cerrado, que es igual a la frecuencia dependiente de n y igual a n por la velocidad del sonido sobre 4 veces n. Bien, en el texto voy a hacer un resumen de esto, más un resumen de las ondas, cómo se comportan cuando el tubo está abierto, y daré un ejercicio para que lo hagan, un ejercicio de introducción o de inspección para que ustedes puedan trabajar. Muchas gracias por su asistencia, espero que tengan buena semana.